En 2020, el corazón de Al Pacino dejó de latir. Los paramédicos lo revivieron, pero algo en él cambió para siempre. A los 84 años, el hombre que nos dio El Padrino y nos cautivó con su talento y presencia en la pantalla vive una vida que nadie podría haber previsto. Arruinado, después de perder $50 millones en proyectos que odió, haciendo películas que no deseaba y sobreviviendo como pudo. Para colmo, a los 83 años, se convirtió en padre de nuevo, con una novia lo suficientemente joven como para ser su nieta. Desde el drama de las pruebas de ADN hasta las oscuras creencias de Pacino sobre la muerte, la historia del hombre más grande de Hollywood ha dado un giro inesperado. Hoy, Pacino es también uno de los más solitarios. Al Pacino nació el 25 de abril de 1940 en East Harlem, Nueva York, hijo de Rosa Girardi y Salvatore Pacino, inmigrantes sicilianos que buscaban construir una vida en América. Sin embargo, su matrimonio no duró mucho y cuando Pacino tenía solo 2 años, su padre abandonó la familia y se fue a California para trabajar como vendedor de seguros. Esto dejó a su madre sola en el South Bronx, luchando para criar a su hijo. Con la ayuda de sus abuelos, Kate y James Girardi, quienes también habían llegado desde Corleone, Sicilia, Pacino pasó su niñez. Curiosamente, el pueblo de Corleone sería reconocido años más tarde gracias a la famosa película El Padrino. La vida en el Bronx durante las décadas de los 40 y 50 fue todo menos fácil. La familia de Pacino pasó por dificultades económicas, y la ausencia de su padre dejó un vacío emocional que nunca terminó de llenarse. Sin embargo, su madre le dio algo que sería determinante para su futuro, el cine. Rosa, amante del cine, llevó a su hijo al teatro, donde se sumergía en las historias en la pantalla. Desde pequeño, la actuación lo fascinó, incluso antes de comprender completamente su significado. Esos primeros viajes al cine plantaron en Pacino una semilla que más tarde se transformaría en una pasión de toda la vida. A medida que crecía, Pacino se destacó entre sus amigos como un joven rebelde, conocido como SNY. Era un chico salvaje, que constantemente empujaba los límites. A los 9 años ya comenzaba a fumar y beber, y a los 13 experimentaba con la marihuana. Tenía poco interés por la escuela y su vida estuvo marcada por peleas, constantes problemas y el abandono de varias instituciones educativas. Finalmente, terminó en la Escuela Secundaria de Artes Escénicas, un lugar que parecía adecuado para alguien como él, pero, como todo en su vida, no duró mucho. A los 17 años, tras una discusión con su madre sobre su futuro, abandonó la escuela sin un diploma de secundaria y sin un trabajo estable. Durante sus años de adolescencia, Pacino pasó a la deriva, asociado con un grupo de amigos que, como él, no tenían dirección. Algunos se involucraron con las drogas y, lamentablemente, 3 de sus amigos más cercanos, Cliffy, Bruce y P., fallecieron por sobredosis. Pacino pudo haber seguido ese mismo destino, pero algo dentro de él lo mantenía firme. La actuación, para él, se convirtió en un refugio, un escape que le permitió canalizar su energía hacia algo más grande que él mismo. En sus palabras, si no fuera por la actuación, quizás no habría sobrevivido. La vida de Pacino no fue fácil, y las pérdidas que sufrió lo marcaron profundamente. En 1962, a los 22 años, su madre falleció a los 43 años. Ella había luchado durante años contra la depresión y su muerte lo golpeó de una manera devastadora. Solo un año después, su abuelo, James, quien fue como un padre para él, también murió. En el lapso de un año, las 2 figuras más importantes en su vida se fueron. Para Pacino, ese fue el punto más bajo de su existencia. En su memoria, describió ese periodo como un vacío del que sentía que no podría salir. En sus memorias, Sonny Boy, título inspirado por el apodo que le daba su madre, escribió que lo único que deseaba era la oportunidad de reunirse con su madre en el otro mundo, simplemente para decirle, «Hola mamá. Mira lo que logré». Tras la muerte de su madre y su abuelo, Pacino se sumergió aún más en la actuación. No fue un camino fácil.
Tomó cualquier trabajo que pudo encontrar: conserje, ayudante de camarero, mensajero, empleado postal, solo para poder seguir tomando clases de actuación. Estudió en el HB Studio en Greenwich Village, donde conoció a Charlie Lawton, un profesor que se convertiría en uno de sus mentores más cercanos. Pero el dinero siempre fue un obstáculo. Hubo noches en las que no tenía dónde dormir y se veía obligado a quedarse en los sofás de sus amigos, e incluso en los teatros cuando no tenía otro lugar donde quedarse. A principios de los años 60, Pacino llegó a estar tan arruinado que tuvo que dormir en las calles mientras tomaba pequeños papeles en producciones teatrales underground. La carrera de Pacino dio un giro crucial en 1968, cuando protagonizó The Indian Ones The Bronx, una obra off-Broadway escrita por Israel Horovitz. Estrenada el 17 de enero en el Astor Place Theatre de Nueva York, la obra tuvo 177 funciones y la interpretación de Pacino, interpretando a M.P.H., fue reconocida por su energía cruda, peligrosa pero a la vez humana. Los críticos lo aclamaron, y su actuación le valió el premio Obie al mejor actor. Ese mismo año, también conoció a Martin Bregman, quien se convertiría en su manager y cambiaría el curso de su vida, ayudándolo a conseguir algunos de sus papeles más icónicos en El Padrino, Serpico y Tarde de Perros. Pacino reconocería más tarde que sin Bregman, su carrera podría no haber alcanzado el mismo nivel de éxito. En 1969, solo un año después, Pacino debutó en Broadway con Does a Tiger Were Anecti, una obra escrita por Don Peterson que exploraba temas de adicción y redención en un centro de rehabilitación. Aunque la producción solo duró 39 funciones, dejó una marca profunda en la crítica. Jack Crowell de Newsweek lo describió como un matón con un alma poética, y Variety lo nombró el actor más prometedor de Broadway. A los 29 años, Pacino ganó el Tony al mejor actor de reparto en una obra. Ese momento marcaría el inicio de una carrera que lo llevaría a la fama, con una capacidad única para darle profundidad a los personajes más complejos. Y todo esto no sería posible sin los años de entrenamiento que recibió en el Actors Studio bajo la dirección de Lee Strasberg. En uno de los pasillos más prestigiosos del mundo de la actuación, donde se forjan las leyendas, existe una escuela que ha sido hogar de muchos de los más grandes actores, la Escuela de Actuación de Lee Strasberg. Strasberg, un verdadero pionero en el método de actuación, enseñó a los actores a sumergirse profundamente en sus propias emociones para crear interpretaciones tan reales que la audiencia pudiera sentirlas. Al Pacino, quien llegó allí como un joven con un talento brillante pero poco conocido, alguna vez declaró que su tiempo bajo la enseñanza de Strasberg le dio la confianza para entregarse por completo a la actuación. Pero lo que muchos no saben es que su camino para convertirse en Michael Corleone, uno de los personajes más icónicos de la historia del cine, no fue sencillo. Fue una verdadera batalla. Cuando en 1972 se discutía quién sería el actor encargado de interpretar a Michael Corleone en El Padrino, la elección de Pacino casi puso en peligro todo el proyecto. Paramount Pictures, el estudio detrás de la película, buscaba una estrella con un nombre reconocido, alguien como Jack Nicholson, Warren Beatty, Robert Redford o Ryan O'Neal. En ese entonces, Pacino apenas tenía un crédito en la gran pantalla y su formación teatral no era suficiente para el estudio. No encajaba con lo que ellos querían para un protagonista, alguien de mayor estatura, con la apariencia física de una estrella de Hollywood. Pero, en un giro inesperado, el director de la película, Francis Ford Coppola, vio en Pacino algo que nadie más podía ver. Había visto su actuación en Broadway y estaba convencido de que Pacino era la persona adecuada para llevar a Michael Corleone a la pantalla. Coppola percibió en él una capacidad única para capturar la transformación de Michael, un personaje que pasaba de ser un héroe de guerra inocente a un despiadado jefe mafioso. Sin embargo, Coppola no lo tuvo fácil. Los enfrentamientos con el estudio fueron constantes, y en un momento, Paramount probó a James Caan para el papel de Michael, exigiendo a Coppola que aceptara el cambio o que Pacino fuera reemplazado.
Incluso después de que comenzara el rodaje, el estudio seguía dudando, y tras ver las primeras escenas de la actuación de Pacino, querían despedirlo. Coppola sabía que debía demostrar de inmediato que Pacino tenía lo necesario. Decidió filmar una de las escenas más importantes de la película, la del asesinato en el restaurante, antes de lo previsto. Esta escena marcaba el primer paso real de Michael en el mundo de la mafia, y cuando los ejecutivos de Paramount la vieron, todo cambió. Finalmente entendieron lo que Coppola había visto desde el principio. Pacino no solo era bueno, era inolvidable. Desde ese momento, su lugar en la película estuvo asegurado, y la interpretación de Michael Corleone catapultó a Pacino al estrellato. Este papel, que le valió una nominación al premio de la Academia como mejor actor de reparto, marcó un hito en su carrera. Aunque muchos pensaban que debía haber sido nominado como mejor actor, Pacino boicoteó la ceremonia al negarse a asistir, sintiéndose relegado. Sin embargo, su carrera despegó a partir de ese momento. El Padrino recaudó más de $50 millones contra un presupuesto de 6 millones, ganó el Oscar a Mejor Película y transformó a Pacino en una superestrella. Su interpretación de Michael fue aclamada por su intensidad silenciosa, por cómo lograba comunicar tanto con solo una mirada. Esa mirada en la escena del restaurante se convirtió en uno de los momentos más emblemáticos del cine. Pero llegar allí no fue fácil. Pacino admitió que estaba aterrorizado durante el rodaje. La presión era abrumadora, y la constante amenaza de ser despedido lo mantenía al borde del abismo, haciendo difícil concentrarse en su trabajo. Durante una de las escenas de escape, sufrió una grave lesión en el tobillo, y el dolor era tan fuerte que necesitaba inyecciones para poder continuar. Curiosamente, su primera reacción ante la lesión fue una sensación de alivio, pensó que quizás eso significaba que lo despedirían. Lo que en ese momento parecía más fácil que seguir enfrentando el estrés de tener que demostrar su valía. Coppola, al darse cuenta de la lucha interna de Pacino, ajustó el cronograma de filmación para darle más tiempo y espacio para entrar en el papel, además de contar con el apoyo emocional de Diane Keaton, quien se convirtió en su compañera en el set, ayudando a aliviar la tensión con su cercanía y humor. Si Coppola no hubiera creído en Pacino, tal vez nunca habría superado ese obstáculo. Y después de El Padrino, Pacino siguió demostrando su talento en Serpico 1973, donde interpretó a un oficial de policía de Nueva York que denunciaba la corrupción dentro de su propio departamento. Para prepararse para este papel, Pacino pasó tiempo con el verdadero Frank Serpico, entendiendo cómo hablaba, cómo se movía, y el profundo sentido de aislamiento que experimentaba. La película enfrentó desafíos desde el principio, incluyendo cambios de dirección y un rodaje bajo el calor abrasador de las calles de Nueva York, lo que creó un ambiente tenso y agobiante en el set. A pesar de esto, la actuación de Pacino fue ampliamente elogiada, y la película recaudó casi $30 millones con un presupuesto muy modesto. Su papel en Serpico se convirtió en una de sus interpretaciones más poderosas. Una década después, Pacino asumiría otro de sus papeles más icónicos en Scarface 1983, interpretando a Tony Montana, un refugiado cubano que asciende a través del comercio de drogas en Miami. Dirigida por Brian De Palma y escrita por Oliver Stone, la película se inspiró en el clásico de 1932 pero se actualizó para reflejar el exceso y la violencia de los años 80. Pacino, quien se sumergió completamente en el papel, creó una versión brutal, ambiciosa e implacable de Montana. La película enfrentó fuertes críticas por su violencia extrema y el uso de un lenguaje vulgar, y la comunidad cubana en Miami protestó por la forma en que se retrataba a los inmigrantes. A pesar de la controversia, Scarface se convirtió en un clásico de culto, recaudando $66 millones en taquilla y dejando una huella imborrable en la cultura pop, especialmente en la música hip hop, los videojuegos y más allá. Más tarde, en 1992, Pacino interpretó a un personaje completamente diferente, el teniente coronel Frank Slade en Perfume de Mujer. Una interpretación que le valió finalmente el premio de la Academia como mejor actor. En este papel,
Pacino dio vida a un hombre ciego, un veterano del ejército, que pasó un fin de semana con un joven estudiante. La preparación para este papel fue exigente, usando lentes de contacto opacos y un bastón para sumergirse completamente en la experiencia de la ceguera. Esta actuación equilibraba la intensidad y el humor, haciendo que Slade fuera uno de los personajes más memorables de la carrera de Pacino. Cada uno de estos papeles, desde Michael Corleone hasta Tony Montana, desde Frank Serpico hasta el teniente Slade, refleja no solo la versatilidad de Pacino como actor, sino también el sacrificio y la dedicación que ha puesto en cada uno de ellos. Cada vez que se enfrentó a desafíos, personales o profesionales, Pacino no solo los superó, sino que los utilizó para crear personajes que han perdurado en la historia del cine, demostrando que, a pesar de las adversidades, el verdadero talento se forja en la lucha. A lo largo de los años, algunas películas logran mantener su impacto a pesar del paso del tiempo. Al Pacino, con su inconfundible presencia en la pantalla, se adentró en un papel que lo enfrentó a una de las controversias más grandes de su carrera, Paterno, una película de HBO de 2018. Esta producción trató sobre el escándalo de abuso infantil en la Universidad Estatal de Pensilvania, centrado en un periodo crítico de 2 semanas en 2011. Joe Paterno, una leyenda del fútbol americano con más de 400 victorias en su carrera, vio su reputación destruida cuando su exasistente, Jerry Sandusky, fue arrestado por abusar sexualmente de niños. Sandusky fue finalmente condenado a 30 a 60 años de prisión. La película planteó una pregunta fundamental: ¿cuánto sabía realmente Paterno? La interpretación de Pacino en este papel capturó la esencia de un hombre dividido entre su imperio futbolístico y el creciente escándalo que lo rodeaba. En una de las escenas más poderosas, Paterno recuerda un informe de febrero de 2001, cuando uno de sus entrenadores asistentes le informó sobre un incidente en el que Sandusky había sido visto abusando de un niño en la ducha del equipo. Aunque Paterno informó a los funcionarios de la universidad, nunca hizo un seguimiento de la situación, una decisión que acabaría ensombreciendo toda su carrera. Los críticos elogiaron la interpretación de Pacino, especialmente por su capacidad para mostrar el conflicto interno de Paterno. Sin embargo, la película dividió al público, algunos consideraban a Paterno un chivo expiatorio, mientras que otros creían que él había cerrado los ojos ante la realidad. Más de 300 exjugadores de Paterno protestaron contra la película, acusándola de destruir injustamente su legado. Solo unos meses después de ser despedido de Penn State, Paterno murió de cáncer de pulmón a los 85 años. La película no tomó partido, dejando a los espectadores con la difícil tarea de decidir si Paterno fue culpable de inacción o si estaba atrapado en un sistema que falló a todos. Fue un papel complejo, y Pacino, una vez más, demostró su habilidad para explorar la dualidad de un personaje en medio de una tormenta moral. El siguiente paso en su carrera lo llevó a otra interpretación controvertida, Bill Spector 2013, una película de HBO basada en la vida del legendario productor musical, conocido tanto por revolucionar la música en los años 60 como por su vida personal llena de excentricidades. En 2003, Spector fue acusado de asesinar a la actriz Lana Clarkson en su mansión. La película se centró en su relación con su abogada defensora, Linda Kenny Baden, interpretada por Helen Mirren, y exploró si él recibiría un juicio justo. A diferencia de otros dramas judiciales, Bill Spector no se centró en la batalla legal, sino que mostró a un hombre perdiendo el control de su propia narrativa. ¿Era Spector un genio incomprendido o un hombre que ya había cruzado la línea hacia la oscuridad? La película nunca da una respuesta clara, dejando al público tan confundido como cuando el caso apareció en los titulares. Mientras tanto, fuera de la pantalla, Pacino enfrentaba su propio drama personal. En 2011, descubrió que había perdido $50 millones debido a un esquema Ponzi operado por su contador de toda la vida, Kenneth Starr. Pacino, que había ganado millones por película a lo largo de su carrera, se encontró prácticamente en la ruina de un día para otro.
Starr, quien había construido una reputación como asesor financiero de confianza, había estado robando a algunas de las mayores estrellas de Hollywood. Cuando el esquema colapsó, Starr fue arrestado y sentenciado a 7 años de prisión. Pacino, tras regresar de unas costosas vacaciones en Europa, se encontró con la noticia de que su dinero se había esfumado. En sus memorias, Sonny Boy, Pacino describe el momento en que se dio cuenta de la magnitud de la traición, tenía $50 millones, y luego, en un abrir y cerrar de ojos, no tenía nada. Para recuperarse, Pacino asumió proyectos inesperados, como protagonizar Jack and Jill, una película que más tarde admitió que hizo solo por el cheque. Aceptó conferencias y hasta apareció en comerciales. En sus propias palabras, esa época fue un montaje loco de leyes. Pero incluso en medio de la adversidad, esta experiencia le enseñó lecciones de resiliencia. Aprendió que, incluso en la cima de Hollywood, nadie es intocable. Siempre ha sido mucho más que un actor. Pacino es un narrador que busca significado en los papeles que interpreta y en los proyectos que emprende. Su pasión por la actuación va más allá de la interpretación. Quiere entender el oficio, desglosarlo y compartirlo con los demás. Esta motivación lo llevó a ponerse detrás de la cámara. En 1996, Pacino dirigió su primer gran proyecto, Looking for Richard. Este no fue un filme tradicional, sino un documental, una actuación y un viaje personal todo en uno. Pacino quería mostrar por qué Shakespeare sigue siendo relevante, eligiendo Ricardo III, una obra sobre poder y ambición, para demostrar que sus temas aún resuenan en la actualidad. La película alterna entre escenas dramatizadas de Ricardo III con actores como Alec Baldwin, Winona Ryder y Kevin Spacey, y entrevistas con académicos y actores como Kenneth Branagh y Vanessa Redgrave. Looking for Richard fue un éxito rotundo, ganando el premio del Gremio de Directores de América por logro destacado en un documental en 1997. Los críticos la elogiaron por hacer que Shakespeare fuera accesible y atractivo, con Peter Travers describiéndola como una gran aventura y una diversión descarada. 4 años después, en 2000, Pacino dirigió Chinese Coffee, un proyecto completamente diferente. Esta película no trataba sobre historia o literatura, sino que se centraba en 2 hombres sentados en una habitación, conversando. Adaptada de una obra de Ira Lewis, Chinese Coffee era una película íntima, un diálogo profundo sobre la vida y las decisiones. La película se estrenó en el Festival de Cine de Telluride y más tarde en el Festival de Cine de Tribeca. Aunque no alcanzó una amplia audiencia, quienes la vieron la apreciaron por su honestidad. Fue lanzada en DVD en 2007 como parte de un box set titulado Pacino, An Actor's Vision, dando a más personas la oportunidad de descubrir esta joya oculta. Más allá de la dirección, Pacino ha dedicado años a formar a la próxima generación de actores. Desde 1993, ha sido copresidente del Actors Studio, junto con Ellen Burstyn y Harvey Keitel. Esta no es cualquier escuela de actuación, es el lugar donde algunos de los más grandes actores de la historia se formaron, como James Dean, Marilyn Monroe, Paul Newman y Jack Nicholson. Pacino ha dicho que el Actors Studio cambió su vida y ahora dedica su tiempo a ayudar a que otros hagan lo mismo. Para él, el Actors Studio es un lugar donde los actores pueden tomar riesgos, no se trata de fama o éxito, sino de empujarse a uno mismo, aprender sin miedo. Muchos de los mayores talentos de Hollywood, incluidos James Dean, Marilyn Monroe, Paul Newman y Jack Nicholson, salieron de esta escuela, y Pacino sigue guiando a jóvenes actores a través de talleres y discusiones. Él no solo enseña técnica, sino que los anima a leer, pensar, explorar la filosofía y la literatura, convencido de que la actuación no se trata solo de interpretación, sino de entender la vida. A pesar de haber pasado toda una vida en el centro de atención, Pacino nunca dio el paso hacia el matrimonio. A lo largo de su vida, mantuvo relaciones de alto perfil con figuras como Diane Keaton, Beverly D'Angelo y Kathleen Quinlan, pero se mantuvo como un soltero de por vida. En sus memorias, Sonny Boy,
explica que nunca vio el matrimonio como algo que pudiera mejorar su vida y lo consideró más bien como una entrada al tren del dolor. Sus opiniones sobre el compromiso fueron moldeadas por miedos personales y ninguna relación cambió su perspectiva. Su tiempo con Diane Keaton, sin embargo, sigue siendo una de las historias de amor más comentadas en Hollywood, pero Pacino siempre permaneció fiel a sí mismo, construyendo una carrera que se caracteriza por la resiliencia, la búsqueda de significado y la pasión por el arte de la actuación. Se conocieron durante el rodaje de El Padrino en 1972. Ella lo encontró encantador, pero también misterioso, una mezcla de atracción y desconcierto que marcó el inicio de una relación que sería intermitente durante muchos años. Sin embargo, para 1990, Diane Keaton ya había tenido suficiente. Mientras filmaban El Padrino Parte 3, le dio un ultimátum claro: compromiso o todo se acabaría. Pacino, como en muchas ocasiones, se negó a comprometerse y, finalmente, ella se alejó, poniendo fin a su historia. A pesar de la separación, el vínculo que compartieron nunca desapareció completamente, dejando una huella imborrable en la vida de ambos. Pero el actor del Padrino no se detuvo ahí. En 1979, conoció a Kathleen Quinlan en una fiesta organizada por el actor y entrenador Lee Strasberg, alguien que lo marcaría de manera significativa. Durante años, Pacino y Quinlan fueron inseparables, viajaron por Europa juntos, compartieron risas y experiencias. Pacino, con el paso del tiempo, admitiría que Quinlan fue lo más cercano que estuvo del matrimonio, pero, al igual que con Keaton, se echó atrás en el último momento. Esta decisión lo dejó con el corazón roto durante años, una elección que, aunque personal, lo siguió afectando profundamente. Aunque nunca dio el paso hacia el matrimonio, la paternidad se convirtió en una parte esencial de la vida de Pacino. En junio de 2023, a los 83 años, dio la bienvenida a su cuarto hijo, un niño llamado Roman, con la joven Nora Alfal, quien tenía 29 años. La noticia sorprendió a muchos, especialmente después de que surgieron informes de que Pacino había solicitado una prueba de paternidad. El actor, al principio, no creía que fuera posible tener más hijos a su edad. Pero cuando los resultados confirmaron que Roman era suyo, Pacino abrazó la paternidad nuevamente con todo su corazón. Su relación con Alfal comenzó en 2020, en pleno apogeo de la pandemia, pero no fue hasta abril de 2022 que la relación se hizo pública. La diferencia de edad de 54 años entre ellos generó una gran atención mediática. Alfal, conocida por haber estado vinculada con figuras como Mick Jagger y Clint Eastwood, dio a luz a Roman, su primer hijo. Pacino, por su parte, ya era padre de 3 hijos, Anthony, James y Olivia Rose, nacidos en febrero de 2001 con la actriz Beverly D'Angelo, y su hija mayor, Julie Marie. Nacida en 1989 con la entrenadora de actuación Han Tarrant. Convertirse en padre nuevamente a los 83 años cambió por completo su vida. Pacino, que había sufrido el abandono de su propio padre cuando era joven, nunca quiso repetir ese ciclo con sus hijos. A pesar de la separación con Alfal, siguió comprometido con la paternidad, conectando con Roman a través de videollamadas e incluso compartiendo momentos musicales, tocando la armónica juntos. A los 84 años, Pacino sigue trabajando y demostrando que su pasión por la actuación no tiene fin. En 2021, protagonizó La Casa Gucci, una película que generó gran expectación, y sus próximos proyectos no muestran señales de desaceleración. Uno de los más anticipados es Moody, una película dirigida por Johnny Depp sobre el artista italiano Amedeo Modigliani. La película se centra en 3 días intensos en la vida del artista, luchando contra sus propios demonios personales y su arte. Pacino también protagoniza The Ritual, una película de terror basada en los exorcismos de Emma Smith, cuyo estreno está previsto para abril de 2025. En esta película, Pacino interpreta a un sacerdote que, junto con su compañero, realiza exorcismos mientras luchan con sus propios pasados. Además de estos proyectos,
Pacino sigue involucrado en Billy Knight y Killing Castro, demostrando que su pasión por contar historias sigue tan viva como siempre. Para Pacino, actuar nunca ha sido solo una carrera, sino una vocación, algo que lo mantuvo en marcha incluso durante los momentos más oscuros de su vida. A menudo ha dicho que la actuación le salvó la vida, dándole un propósito durante sus tiempos difíciles. En 2020, Pacino vivió una experiencia cercana a la muerte que cambió por completo su perspectiva sobre la vida. Durante una enfermedad, perdió el pulso y tuvo que ser reanimado por paramédicos. Tras ese evento, Pacino se convenció de que no hay vida después de la muerte, una creencia que ha compartido abiertamente con el mundo. Hoy, a los 84 años, sigue siendo un hombre activo, un padre comprometido y un hombre que reflexiona sobre todo lo que ha vivido. Aunque nunca siguió el camino tradicional, Pacino ha vivido una vida plena, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su historia, llena de altibajos, sigue fascinando a todos y continúa siendo una de las figuras más enigmáticas y queridas de Hollywood. A lo largo de su carrera, Pacino ha demostrado que, sin importar la edad o las dificultades, el verdadero talento no solo sobrevive, sino que prospera. Su vida ha sido un testimonio de resistencia, pasión y la búsqueda constante de significado. Y aunque el camino de Pacino nunca fue fácil ni convencional, su legado sigue vivo y sigue siendo uno de los actores más respetados y fascinantes de la industria cinematográfica.